Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su gato, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Otro miércoles juntos, ¿eh? Vamos a tratar de que sea un programa que merezca la pena escuchar. Estamos, como siempre, en FM La Tribu. Por lo tanto, tengo que agradecer a Dayana, a Sole, a May, a Gustavo y a Leandro, a todos, porque hacen que este programa pueda salir al aire. Y como siempre digo, en nuestro estudio de Boedo está Camilo, que al final del programa, como siempre, nos va a hablar un poco de estadísticas, números, qué pasa, todo lo que quieren saber, vacunación, testeos, camas ocupadas, todo eso, y también un poco de cine, para no perder la costumbre, y que aparte es su fuerte, ¿no? El cine. Aunque ya lo estoy viendo cada vez más obsesionado con los números. Ya a la noche sueña, quedan 20 camas, 300 testeos. Bueno, ya lo veo muy, muy obsesionado. Bueno, hemos tenido una semana muy complicada la que pasó y muy complicada estos 3 días, lunes, martes y hoy mismo. Se ha instalado en todos los medios la situación del coronavirus, cosa que está bien. A veces pienso que la pandemia de cualquier forma se come a muchas otras noticias que existen, ¿no? Pero bueno, es lógico que es el tema, así que algo de la pandemia hay que hablar. Nosotros de cualquier forma que creemos, al igual que la mayoría de la gente en la ciudad de Buenos Aires, que hay temas que son mucho más preocupantes. Y con esto no que nadie me tilde de insensible ni nada, porque 62.000 muertos que hubo en general en el país es una barbaridad. Yo también creo que si se hubiera manejado bien la pandemia hubiera habido menos muertos, porque hubo los mismos muertos que en otro lado que no tuvieron 8 o 9 meses cerrados. Pero bueno, vuelvo a lo que decía, no quiero que me tilden de insensible, pero el problema económico, la pobreza, también genera muertos. Por ahí no se notan tanto, son a más largo plazo, pero también genera muertos. Los accidentes de trabajo, por ejemplo, también generan muertos de los cuales no se hablan. Por ejemplo, yo me enteré que en estos días, que en Pirelli, un chico de 25 años estaba trabajando en una máquina, hubo un desperfecto y se murió, ¿no? Los trabajadores piden más medidas de seguridad, vienen pidiendo desde hace tiempo. En este caso, este chico era tercerizado, era de una empresa eventual. Se ve que Pirelli, como hacen las grandes empresas, cuando tienen mucho trabajo, en vez de tomar trabajadores definitivos, toman eventuales. Después hubo un ayudante de chofer que también falleció
por un problema en unas cargas en Siam, también tercerizado en este caso. Y así, según algunos estudios, porque no hay muchos estudios confiables, se dice que más de 1000 personas mueren por accidentes de trabajo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y también habría que tener en cuenta, y siempre lo he dicho en este programa y lo repito, es cuántos muertos hay todos los años. Todavía ese número no lo tenemos para saber cuánta gente murió por COVID, cuánta gente murió con COVID. Bueno, parecería que el fuerte en la Argentina no son las estadísticas. En estos días continuó el debate de las escuelas sí, escuelas no. Llamó la atención que si bien el gobierno de la ciudad había presentado en la corte para seguir teniendo las escuelas abiertas, que en los hechos están abiertas, aunque los dos gremios, los principales gremios, están de paro desde el lunes de la semana pasada, las clases presenciales siguen de la forma en más o menos como estaban antes, parte clases presenciales, parte por Zoom. Un juez había dicho también que se podían dictar por Zoom las clases si los chicos, los padres lo requieren. Así que bueno, está esa modalidad. No es la escuela presencial que todos conocíamos que hay en la ciudad de Buenos Aires, pero es una escuela medio adaptada a los tiempos. Recordemos, siempre hay que decirlo, que el año pasado con la virtualidad no se avanzó, los chicos tuvieron muchos problemas y hubo inclusive muchos chicos que desertaron por el tema de la virtualidad. Así que las clases, digamos que tendría que terminar el cierre, que al final no fue el cierre justamente por esta presentación que se hizo en la Corte Suprema, tendría que terminar el fin de semana. Y el viernes, cuando se anuncien otras restricciones, después de la reunión del jueves, la nueva reunión de los jefes de gabinete de Ciudad, Nación y provincia de Buenos Aires, y después de la reunión que hoy hubo con los gobernadores, bueno, después de todo eso, el día mañana, dije jueves mañana se decidiría cómo continuar y también cómo continúan las clases. Una cosa rara es que la presentación que le pidió la Corte Suprema al gobierno, que dijera por qué le parecía que tenía que haber clases y todo el descargo y todo lo que tenía que hacer Zanini, que lo haya hecho recién antes de ayer, el día lunes, ¿no? Cuando se le había pedido hace más de una semana. Es decir, parece que todo apostó a que la Corte lo resuelva, no sé, después del viernes o la semana que viene. Qué sé yo, por ahí hoy a la noche, miércoles, no sé, porque uno no se sabe qué pasa con esto y todo pasa minuto a minuto y por ahí uno está diciendo una cosa y ya acaba de pasar otra, y es así, porque lamentablemente hay un desconcierto total y hay idas y vueltas, sobre todo entre ciudad y nación, que nos complica a todos. Bueno, ayer se llegó a un acuerdo entre parte de la dirigencia sindical y el gobierno para llevar el salario mínimo vital y móvil en febrero del 2022 a 29.160 pesos, un 35% de aumento, muy retrasado con todo lo que tiene que ver la inflación, ¿no? 29.160 pesos, muy retrasados.
encima estos ajustes se van a ir dando un 4% ahora en abril, retroactivo, y después en mayo, junio, julio, agosto, noviembre y febrero del año que viene, muy retrasado. Los planes como el plan potencial van a llegar recién en febrero del año pasado, 14.100, es decir, un 35% de aumento. Todos sabemos que la inflación va a ser más, ya que en 3 meses hubo un 13% de aumento. Ojo con una cosa, hablando de la inflación. El otro día medios afines al gobierno decían que Marco Labaña estaba haciendo mal las mediciones. Pero no porque estaba midiendo hacia abajo, es decir, que el 4,8 era un 6, un 7, que es lo que uno más o menos ve en las góndolas, ¿no? Uno ve cuando le dicen la inflación 4,8, dice, ¿cómo puede ser si solamente el queso aumentó un 12% en un mes, si el asado aumentó un 8%? Bueno, pero en realidad no, lo acusan de que está inflando los números, un sector del kirchnerismo. Algunos dicen que es para sacarlo del INDEC, y otros dicen que están preparando el terreno para volver allá a lo que pasaba en el 2015, que inventaban todo. ¿Se acuerdan? Que inventaban los números, que decían que la pobreza era de un 5% cuando era de un 32%, y bueno, todas esas cosas. Esperemos que no pase eso, que haya sido solamente una movidita de Navarro, el Destape y algún otro medio kirchnerista, y que por ahora parecería que Marco Labaña está continuando la muy buena gestión de Todesca, el fallecido Todesca, que agarró el INDEC en el 2016 y lo entregó de manera impecable, con cálculos impecables. Y esto no lo digo yo, esto lo decían los trabajadores del INDEC, que inclusive había nombrado a muchos de aquellos trabajadores que habían estado en contra de la intervención al INDEC y de mentirle a la gente con los precios. A muchos de esos trabajadores los nombró en direcciones. Por supuesto que ahora algunos quedaron, otros no están, pero siguen trabajando en otros lugares. Pero esperemos que lo de Labaña, que hasta ahora parecería que anda bien, que siga, porque esta idea que tiene el kirchnerismo y parte del peronismo de que cuando los números dan mal hay que cambiarlos, hay que dibujarlos, no me parece justa ni correcta. Hubo ayer, hoy, antes de ayer, toda esta semana, muchísimas movilizaciones. Mucha gente en la calle, mucha gente. Esto exasperó a algunos infectólogos que asesoran al gobierno, como el doctor Cámara, que en determinado momento dijo que había que reprimir, que no podía haber tanta gente así movilizada, que mucha estaba sin barbijo. Después le dio una explicación, lo que significaba en realidad, que uno entendería que ese reprimir es persuadir, pero bueno, está molestando mucho que está saliendo mucha gente a la calle, y ahí hay un problema, ¿no? Y esto tienen que comprenderlo también aquellos que hablan en contra de la presencialidad, pero que después se movilizan haciendo reclamos al gobierno. Hay una realidad que es que si no se reclama, los problemas van a ser más graves. Es decir, ustedes fíjense, no se pudo hacer una gran movilización de jubilados y vieron lo que pasó, le bajaron el salario a los jubilados. Entonces la gente dice, no, estemos en la calle. Y sobre todo, las movilizaciones de ayer, había mucha gente de organizaciones sociales como la UTEP, la Unión de Trabajadores Populares, de la Economía Popular, que se fueron a movilizar al Ministerio de Desarrollo Social,
siendo gente que ha estado, sus dirigentes como Dina Sánchez del Frente Popular, Darío Santillán, que han estado con el gobierno, que aceptan la política del gobierno, pero bueno, el gobierno los bicicletea con algunos pedidos que ellos realizan, que le dicen que sí, pero después no se logran, que también hay gente que cobra 6.000 pesos de planes y que por unos meses no ha cobrado porque no los liquidó el gobierno y el gobierno les dice que esperen, que bueno, esto ha llevado a que también se movilice la gente que está en el frente de todos, es decir, hay un problema muy serio y que todo el problema se podría resumir en que evidentemente hay un ajuste y se ajusta en todos lados, y entonces si encima uno no se puede movilizar, tiene el problema ese, ¿no? Que si es por Zoom no le dan mucha bola a uno cuando reclama, así que ahí hay un problema porque justamente se está hablando de que la gente no tiene que salir a la calle. Y vuelvo a insistir, la gente que se moviliza es gente que está de acuerdo con eso, pero que igual sale a la calle porque no le queda otra forma de reclamar. Tenemos una buena noticia, que es que antes de ayer salieron los presos que habían sido detenidos en las movilizaciones en Andalgalá, en Catamarca, que están en contra del proyecto de Agua Rica. Nosotros hoy estuvimos tratando de comunicar y no hemos logrado comunicarnos con la gente de Andalgalá. Si podemos, bueno, tenemos muy armada muchas notas preparadas, pero muchas cosas preparadas, no notas hay una importante que creo que a muchos les va a interesar, pero bueno, nos gustaría hablar con la gente de Andalgalá. Si no es hoy, hablaremos la semana que viene, pero digo, habían sido acusados de unos incendios de oficinas del emprendimiento de Agua Rica, pero en realidad todos saben que la represión viene por los que defienden el extractivismo, es decir, tanto el gobierno nacional como el gobierno de Catamarca, que son del mismo signo. Tenemos que ver, yo estuve recorriendo, yo camino mucho por la ciudad, siempre al aire libre, ¿no? Porque me parece que la idea es esa, no meterse en lugares cerrados. Bueno, hoy hay cantidad de cosas que no se pueden hacer, pero caminando yo lo que veo es que muchos bares desobedecen, ¿eh? Hasta hoy miércoles uno lo que ve muchos bares que desobedecen. Y evidentemente, bueno, el gobierno porteño, uno escucha al ministro de Seguridad y dice que no es momento de reprimir a la gente, sino de persuadir, pero yo veo que no la persuaden. Y la verdad que también veo que no sé si ahí la gente con un aforo en los restaurantes y en los bares, no sé si se contagiará ahí. A mí me parece que no se contagia en esos lugares. Pero bueno, yo lo tengo que decir. Así como dije que recorro y veo las escuelas con chicos más o menos como había antes del paro y antes de que se decretara el cierre, que no fue en la ciudad de Buenos Aires. Así como digo eso, digo también lo que pasa en los restaurantes y también en las plazas, ¿no? Que se ve muchos chicos muy amontonados. Y hay muchos chicos que no van al colegio, pero van a las plazas. Y ahí hay un problema. Ahora, eso es lo que yo veo en la ciudad. En la provincia, por videos que me han mandado, por gente que conozco que vive sobre todo en la zona de la Ferrer, por otras cosas que uno ha visto en los canales de televisión, es un descontrol total la provincia. Así que es raro, porque la provincia es la que hace más hincapié, que dice que están controlando, y la verdad que el descontrol es total. Lo único que están controlando es que no se hablan las escuelas, porque ahí, bueno, coincide la policía con el gobierno, con
los sindicatos de la provincia, que ahora están todos por el cierre también. Bueno, ahí coinciden todo, hay mucha denuncia y entonces las escuelas no se abren, los padres hacen aplausos alrededor, inclusive van con los chicos con algunos chicos para darles clase, pero la realidad concreta es que no sé si no transmitirán más los chicos todos juntos en las plazas, amontonados, que los chicos que van a una burbuja bien controlada. Así que bueno, epidemiológicamente uno sabe que en las escuelas no se contagian, pero también es cierto que el contagio es alrededor de las escuelas. Y por ahí en la provincia el transporte está menos controlado que acá dentro de la capital, y hay muchos chicos que tienen que tomar colectivos porque van a escuelas bastante más lejos. En la ciudad de Buenos Aires tenemos la ventaja que por lo menos en primaria, sobre todo en primaria y en jardín, van a los colegios que no les queda a más de 10 cuadras de la casa, porque justamente para que te den una vacante tenés que vivir dentro de un radio de 10 cuadras. Así que ahí los chicos van caminando. Ahí el problema vendría por los docentes, que según los cálculos que tiene hecho el gobierno de la ciudad, cálculos que tienen que hacer ellos porque el gobierno nacional no les habilita para que se puedan fijar en las tarjetas SUBE si han crecido o no los viajes, ellos dicen que en la ciudad no han crecido los viajes. A mí me parece que puede ser que haya crecido un poco, pero también me parece que por ahí se tendría que haber pensado, y todavía están a tiempo, de poner más micros, poner más combis, etcétera. Bueno, otra que creo que es importante, otra noticia que nos enteramos ayer: declararon inconstitucional la venta de Costa Salguero y de Punta Carrasco ante la presentación del Observatorio del Derecho a la Ciudad, que dijo que hicieron una presentación para un amparo por inconstitucional la venta. El juez Leonardo Fucci dio lugar y no se puede por ahora vender. Recordemos que la ley 6289, que es la ley que aprobó la legislatura en el 2019, según la presentación que se hizo, ha sido una ley mal votada porque tendría que votarse no con una minoría, es decir, con la mitad más uno, sino que tendría que tener una mayoría especial, no con una mayoría simple, es decir, la mitad más uno de la legislatura, sino con una mayoría especial y que necesita una doble lectura. Así que bueno, eso, teniendo en cuenta eso, más que fue extendida la concesión hasta diciembre, me parece que va a ser un tema que no va a tener mucha discusión, más allá de que pronto seguramente saldrá, el gobierno de la ciudad presentará una apelación sobre este tema. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Bueno, seguimos en Los Locos de Buenos Aires. La verdad que me quedé mal, agotado después de esta nota que hicimos con Itaí. Vi como que al final se enojó un poco. A mí me parece que por ahí en otro momento se podría hablar más. Lamentablemente yo ya al final estaba apurado por los tiempos de la radio. Por ahí se podría haber dado más el debate, ¿no? Lo que entiendo de esto que charlé con Itaí es que es el teorema de Baglini. Cuando uno está
fuera del poder quiere aumento para los jubilados, quiere que estén mejor los jubilados, los trabajadores, todo. Cuando está en el poder y bueno, o es la pandemia o es anterior a la pandemia que era mucho gasto, dijo que bueno, que no se podía pagar lo de la fórmula macrista, bueno, pero quedé un poco mal. Bueno, vamos a seguir porque tenemos todavía algunas cosas que charlar. Una cosita, me mandaron una copia, me mandó mi hermana una copia de una notificación que le llegó del PAMI que dice: te recordamos tu turno para darte la vacuna contra el COVID. Y después y te invitamos a participar de un encuentro virtual, PAMI. Cuando abre el correo para ver dónde está el turno, bueno, en realidad no tiene nada que ver con el turno, es solamente con el encuentro virtual. Es decir, es un mamarracho lo que viene haciendo el PAMI. En varias cosas es un mamarracho. Y esto también lo demuestra. Le quiero agradecer a mi hermana que me haya mandado la captura de pantalla de esto. Porque claro, vos como jubilado ves eso y decís, uy, en el caso de mi hermana ya se dio la vacuna, la primera dosis por el gobierno de la ciudad, pero eso a uno que todavía no se la dieron piensa que le está llegando el turno del PAMI y no, es una invitación a otra cosa. Bueno, vamos que nos queda poco tiempo, vamos a escuchar qué está pasando en el hospital Garrahan, acá en la ciudad de Buenos Aires, el hospital administrado 80% por el gobierno nacional. Vamos a escuchar a Gustavo Leder, que habla sobre por qué van a hacer una radio abierta y por qué están llevando adelante una lucha en el Garrahan. Gustavo Leder, delegado ATE Garrahan. Estamos atravesando lo peor de la pandemia. Todo esto se manifiesta en toda la situación del hospital. Están avanzando a paso redoblado las internaciones, las consultas, los hisopados, la positividad. Y las autoridades obviamente no están a la altura de la situación. Yo quiero resaltar algo muy importante que para nosotros es caso de vida o muerte, que es la decisión de las autoridades de levantar las licencias para los grupos de riesgo. En el hospital se llama la licencia 033, con la argumentación de que estamos vacunados. No hay estudios fehacientes que digan que los compañeros que tienen patologías crónicas muy graves no puedan resistir por tener la vacuna la situación que ellos vienen teniendo hace años. Por eso el año pasado estuvieron con licencia. Este año los mandan a trabajar, inclusive desoyendo un decreto presidencial, el 241, que corrige el 235. Entonces, digo que esto es un caso de vida o muerte porque es muy peligroso mandar al combate a gente que tiene su salud deteriorada por las patologías. Estamos hablando de patologías oncológicas, estamos hablando de miastenia gravis, estamos hablando de lupus eritematoso, o sea, todas patologías muy severas. Así que bueno, vuelvo a hacer el llamado a luchar por que cumplan el decreto y que le den nuevamente las licencias a los compañeros de riesgo. Después la otra cosa que estamos solicitando es un aumento de salario de verdad, no una palmada ni un aplauso a la salida. Vamos a hacer una radio abierta el día jueves, también reclamando un 50% de aumento salarial, un mínimo de 85.000 pesos, que es lo que marca la canasta familiar. También estamos pidiendo
la vuelta del teletrabajo. ¿Qué es el teletrabajo en la salud? Significa, junto con la formación de cohortes, de grupos, en cada sector hacer 2 grupos que se turnan una semana uno y una semana el otro, que permite no dejar sin servicio algunos lugares, porque lo que sucede es, si hay algún compañero que se infecta con coronavirus, automáticamente tiene que aislarse, y los compañeros, que se los reconoce muchas veces como contacto estrecho, también tienen que aislarse por las dudas hasta que tengan la negatividad del hisopado. Bueno, esto decía Gustavo Leder. Lo concreto es que están peleando porque han hecho volver a trabajar a la gente de riesgo en el Garrahan, y fundamentalmente por eso, y porque quieren que el salario mínimo sea de 85.000 pesos y que haya un aumento para que así sea el salario mínimo, y por eso mañana jueves hacen una radio abierta ahí en la puerta del hospital. Realmente los salarios del personal de la salud y de los enfermeros están muy bajo, por eso hay luchas en todo el país, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino también en Neuquén, en la provincia de Buenos Aires, en Tucumán. En todos lados hay peleas porque aquellos que nos están salvando en la pandemia, aquellos que se matan por nosotros, lo único que pudimos darle en compensación fueron los aplausos de la primera etapa, ya por marzo, abril, y creo que con eso no comen los trabajadores de la salud. Y hablando de la salud, y hablando de trabajadores de la salud, vamos a escuchar un poco al Fernán Quirós, al ministro de la ciudad de Buenos Aires, que de paso lo vamos a usar después como insumo para cuando charlemos con Camilo sobre cómo están las cosas acá. Quirós explica fundamentalmente, el tema de las curvas, los contagios y el tema que pasa con las instituciones privadas. Escuchémoslo. Bueno, nosotros ya tenemos un año de experiencia y hemos pasado por 2 momentos de ascenso y descenso de casos, ¿no? Un momento muy duro, que fue todo el invierno pasado, y otro momento mucho más breve, que fue alrededor de las fiestas. Y sabemos que perfectamente bien, las experiencias internacionales así lo demuestran, pero nuestros datos también, que se comporta como 3 curvas sucesivas esta pandemia, ¿no? La primera curva es la curva de los contagios, lo que llamamos los casos, personas que se acaban de contagiar. Esa es la curva que representamos permanentemente, ustedes la han visto. ¿Y por qué siempre hablamos de esa curva? Básicamente porque esa es la curva que determina, que dispara las otras 2, ¿no? 7 a 10 días después, porque esta es una enfermedad que los primeros días uno la pasa con algún síntoma, pero los que van a empeorar habitualmente empeoran entre el 7º y el 10º día de la enfermedad. 7 a 10 días después se requiere atención más importante, a veces internación general, a veces incluso se llega a la terapia intensiva. Y entonces lo que uno ve es que es una curva posterior, 10 días posterior a los casos, que se ocupan las camas de terapia intensiva. Y luego, por supuesto que estos son grandes conceptos, hay excepciones a lo que estoy contando, pero en la generalidad. Y luego en terapia intensiva, habitualmente, las personas que van a poder sobrepasar ese momento estarán 7 a 15 días en la terapia intensiva, y las personas que tengan dificultades para sobrepasarlo o que fallezcan, seguramente en un grupo de días en la terapia intensiva tendrán el desenlace fatal. De modo que sabemos que hay una curva que es de casos, otra curva que es de camas de terapia, otra curva que es de fallecidos, y entre las 3 curvas hay más o menos 15 a 20 días del inicio hasta el final. Así que nosotros, viendo la curva de casos en la ciudad, podemos imaginar lo que va a ocurrir en los próximos días. De hecho, ustedes ya están viendo que llevamos 14 días de estabilidad en la curva de casos, lo que nos ha llevado estos últimos días a cierta estabilidad en el número de camas de terapia intensiva, una estabilidad muy, muy alta, con todas las camas de terapia intensiva muy ocupadas, pero estabilidad al fin, deja de crecer, y seguramente veremos dentro de 7 a 10 días cierto grado de estabilidad en la mortalidad. Eso es lo que vamos a ver con esta curva en particular.
Luego, cómo va a seguir la curva es imposible anticiparnos. Nosotros estamos trabajando y las medidas que estamos proponiendo y estamos ejecutando en este momento y estamos intensificando el control, lo que buscan es bajar la curva de casos. ¿Por qué? Porque con posterioridad a 7 o 10 días y luego 7 o 10 días, entonces esperamos que vuelvan a descender las otras dos curvas. ¿Qué va a ocurrir si nosotros logramos bajar esta curva, que es lo más importante que tenemos que lograr ahora, por lo que yo les decía, para que las otras dos curvas luego se puedan también descender? Quedará por delante lo que va a ocurrir en la ciudad y en la Argentina a lo largo del invierno. Y eso va a depender críticamente de cómo avancemos con la vacunación. Imposible anticiparnos de cómo va a ser el futuro en la ciudad si no tenemos con claridad cómo van a llegar las vacunas a la Argentina, cómo las vamos a aplicar, porque naturalmente pasar los momentos de más frío con todo el grupo de riesgo vacunado va a ser algo mucho más simple que pasar ese proceso aún con gente por vacunar. Parece que hay cierta confusión en algunos niveles de debate. Este gobierno es responsable de todos los porteños y ha sido votado por la mayoría de ellos. Y este ministerio es responsable de la salud pública de todos los porteños. No importa si la gestión es pública o privada de la salud. Nosotros somos responsables de ayudar, acompañar, cuidar y proteger a todos los porteños en términos sanitarios en general y de esta pandemia en particular. Y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que todos los subsectores, todos los efectores y todos los subsistemas de salud que estén en la Ciudad de Buenos Aires puedan estar competentes, puedan atender bien a su gente con dignidad y con calidad. De manera que nosotros cooperamos todos los días con el subsector privado, el de la seguridad social, el universitario y los hospitales nacionales, porque atienden ciudadanos porteños y ciudadanos argentinos del conurbano y de otras provincias que vienen a atenderse. Así que vamos a seguir colaborando todo lo que haga falta. Y sobre alguna información que hubo alguna duda ayer, nosotros por supuesto que acompañamos a aquellas instituciones que tienen alguna dificultad o falta de equipamiento. Nosotros ya hemos distribuido al día de hoy más de 100 respiradores en Comodato. Comodato que será entregado nuevamente cuando pasemos esta ola de casos al sistema público como corresponde. Pero vamos a apoyar a todos ellos, uno por uno, diariamente, para que cada uno pueda atender a la gente como corresponde. Bueno, él hace hincapié en esto. Él dice, la ciudad somos todos porteños y nosotros les estamos dando en comodato a las instituciones privadas respiradores. Fíjese qué cosa, ¿no? Las instituciones privadas, que en general son de prepagas, que ganan fortunas, hoy les tiene que asistir con respiradores el gobierno de la ciudad. Y no solo eso, hay casos que los tienen que derivar de clínicas privadas a hospitales del gobierno de la ciudad, ¿no? Bueno, por ahí, si se hubiera hecho toda la atención sanitaria de otra forma, hoy no se necesitaría estar asistiendo así a las empresas privadas, ¿no? Si se las hubiera obligado a tecnificarse, y a poder dar los servicios que realmente ofrecen, que dan cuando cobran cuotas que realmente son monstruosas. Así que bueno, en medio de todo esto, recordemos, antes de irnos al corte, recordemos que hay problemas con el oxígeno. Yo estuve escuchando a los dueños de algunas empresas de oxígeno. Dijeron que por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que antes se entregaban oxígeno una vez por semana, ahora cada 2 días van reponiendo, pero dijeron, por lo menos la empresa principal que le lleva el oxígeno a los hospitales y a muchas clínicas de la ciudad, dijeron que lo que iban a hacer era dejarles de entregar oxígeno a las empresas que no son de salud, como por ejemplo a las metalúrgicas, y volcar todo el oxígeno para las clínicas que atienden, en algunos casos no solo en la ciudad, sino también en la provincia de Buenos Aires. Y otra cosa que mucho no se habla, hay medicamentos que pasaron de costar, que se necesitan para las internaciones en terapia intensiva, pasaron de costar 30 pesos a 30 pesos a 500 o a 600 pesos o a 700, es decir, más del 1000% de aumentos,
hay un aprovechamiento también con el tema de la salud. Nos queda un tema muy importante que está muy poco en los medios de acá de la ciudad de Buenos Aires. Un poco antes, o mejor dicho, el mismo día que se anunció el DNU presidencial, que se cerraban los colegios, había instituciones que estaban de paro ese miércoles, ¿no? El día que se anunció el decreto 241 del presidente Alberto Fernández. Y estaban de paro en muchos colegios. Hubo 2 trabajadoras docentes, Mariana Sampaíño y Violeta Schneider, que adhirieron al paro y que, bueno, hicieron tweet porque estaban parando y fueron despedidas por la escuela Hort, una escuela privada. Uno puede estar a favor o en contra de la presencialidad, pero de lo que sí no se puede estar en contra, me parece a mí, es en que se despida a la gente porque haga un paro, porque existe el derecho a huelga. Nosotros íbamos a hablar con con Mariana Sampaíño. Ella estaba con muy poco tiempo porque está laburando justamente en estas horas en la Hort. Le pedimos que nos mande un audio y que nos explique concretamente qué pasó. Escúchenla, son 4 minutos, escúchenla atentamente, que explica por qué la despidieron y cómo está su situación ahora. El día 14 de abril, algunos compañeros de Hort nos adherimos al paro. Era el paro el primero que exigía el fin de la presencialidad o la suspensión temporaria de la presencialidad, más vacunas, más otros reclamos. Fue un paro muy grande, convocado por un montón de sindicatos que normalmente no convocan al paro. Y ese fue el mismo día que a la noche salió el decreto presidencial. Digamos que la justeza del paro era bastante evidente y, insisto, fue un paro muy, muy grande. El día jueves, o sea, el día siguiente de haber adherido al paro, previamente nosotros avisábamos a nuestros correspondientes coordinadores, digamos, ni a Violeta ni a mí nos andaba ya el mail, ni podíamos acceder al campus, ni a la cuenta de Zoom asociada al correo de la escuela. O sea, nos habían bloqueado todas las cuentas y, bueno, nuestras herramientas de trabajo, obviamente. Y bueno, cuando fui el viernes 16 a entrar al colegio, me estaban esperando para avisarme la desvinculación. Lo mismo le pasó a Violeta el día martes, que fue cuando le tocaba a ella volver a trabajar luego de haber hecho el paro. Y a pesar de que en algunos medios de comunicación directivos de la escuela dicen que de ninguna manera se echa a un docente por parar, claramente nosotros entendemos que este despido forma parte de una persecución antisindical, una persecución política e ideológica que no vamos a permitir, básicamente, o que no queremos permitir ni dejar que pase. Formalmente el despido es con causa, es decir, nos han inventado una causa vinculada a difundir información sobre el paro que podría haber confundido a las familias ese día y llevado como un caos a la organización escolar, cuando lo único a lo que se puede referir es una carta a las familias difundida en una red social que es de docentes de la escuela Hort y que fue difundida a las 11 de la mañana del mismo día del paro, con lo cual evidentemente no tiene pies ni cabeza ese tipo de causa, ni hablar de que nos están despidiendo en plena pandemia con toda la crisis económica que esto conlleva y con un decreto que prohíbe los despidos y las suspensiones, que de hecho ha sido prorrogado y al día de hoy sigue vigente. Ese es el cuadro en el que se enmarca nuestro despido. El jueves pasado, 22, fuimos citadas por el Ministerio de Trabajo a una conciliación obligatoria y en esa fuimos citadas a una mesa de conciliación, digamos, y a la salida de la reunión, que fue virtual, se dictó la conciliación obligatoria, con lo cual la situación actual, tanto mía como de Violeta, es que estamos adentro de la escuela. Hoy dimos clases, de hecho, con nuestros alumnos, y pasados esos 15 días hábiles, que son los que se determinan que tiene que durar una conciliación obligatoria, hay que ver si puede haber una solución, que en nuestro caso sería obviamente nuestra reincorporación. Esa es la situación actual. Me parece que es muy importante difundir obviamente este tipo de conflictos, pero también poner sobre la mesa el hecho de que los trabajadores docentes vivimos en una situación en la cual, si trabajamos en una escuela pública, podemos hacer paro, podemos tener actividades gremiales públicas, digamos, sin ningún tipo de temor,
Y en cambio, en las escuelas privadas está de alguna manera naturalizado el hecho de que no tenemos los mismos derechos y que entonces si haces un paro en una escuela privada medio que te la estás jugando porque sabes que te pueden echar. Y la realidad es que la huelga es un derecho constitucional, que en nuestro caso los dos sindicatos a los que estamos afiliadas convocaron ese paro, con lo cual no podemos seguir tomando como tan natural que en una escuela te echen simplemente por hacer un paro. Las escuelas privadas de Cava son el 55% de las escuelas, quiere decir que la mayoría de los docentes trabajamos en esas escuelas y sin embargo es casi como una parte del sentido común pensar que ahí no vale organizarse, no vale agremiarse, no vale hacer un paro o no vale, digamos, levantar un poco la cabeza. Creo que este despido y la lucha que estamos dando para que nos incorporen también tiene que servir para poner un poco la luz sobre eso. Y bueno, no permitir que sigan pasando este tipo de prácticas tan persecutorias, tan antisindicales y tan ilegales en los días que corren. Esto decía Mariana Sampaïño. Bueno, esperemos que cuando, como bien dice ella, que cuando se venza la conciliación obligatoria, que quede reincorporada ya. Ahora está dando clases. En estos momentos está dando clases. Así que bueno, me parecía un tema importante del cual se habla muy poco. Como también se habla muy poco de esto, ¿no? De que hacer paro en la escuela privada es prácticamente imposible porque los echan. Y eso a mí me parece muy mal. Pero a su vez también eso es el argumento por el cual las clases medias envían a sus hijos a las escuelas privadas, ¿no? Porque saben que cuando hay paro ponen un cartel que dicen estamos trabajando pero adherimos al paro, como hacen en muchos lugares. Bueno, vamos a un corte y después ya volvemos con Camilo. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, seguimos. Ahora estamos con Camilo. ¿Cómo andas, Camilo? Mucho laburo Aló. hoy, ¿eh? Bueno. Bastante. Interesante el programa. Una linda charla con Itaí también. Bueno, espero que les haya gustado. Yo quedé agotado. Bueno, paso dos parroquiales y me empezás a contar un poco cómo estamos en la ciudad con el coronavirus. Dale. Una, mañana jueves a las 20 horas en el espacio de Gerontovida en Instagram, el desafío de reinventarse a cargo de Alejandra Reines, una charla, una conferencia en vivo. Así que el que quiera entre a instagram.com stories espacio Gerontovida y ahí puede conectarse mañana y escuchar esta charla. Y lo otro que me mandaron, yo hablé de que los chicos en las plazas, que se están todos juntos en las plazas, y de las manifestaciones, ¿no? Por lo que había dicho Cámara, que ahí Sí. se contagia la gente. Bueno, me mandaron que los científicos dicen que es prácticamente imposible que se contagie la gente, salvo que estén saltando y gritando sin el barbijo. Claro. Porque si no, con barbijo tienen que estar mucho tiempo ahí juntos. En el aire libre es muy difícil contagiarse. Claro. Todo el problema está adentro. Por eso, seguramente el viernes se van a anunciar muchas restricciones. Esperemos que sean adentro, aunque algunos dicen que van a hacer restricciones en las plazas. O sea que en Tigre, por ejemplo, cerraron todo. Cerraron las plazas, los shopping, lo que se te ocurra, las escuelas, todo. Tigre, el gobernador Zamora. Mirá. Y muchos en la provincia de Buenos Aires dicen que así hay que ir a fase 1. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando se anuncie lo que viene la semana que viene. Ojalá no se vuelva a ver en las plazas, por lo menos, no sé, los bancos. ¿Te acordás que los bancos les ponían como un prohibido sentarse
Como que, no sé cómo se llaman las tiras esas amarillas. Sí. Nada de eso, como que estaban clausurados. Así como te clausuran un baño en un local porque se tapó el inodoro. Bueno, así te ponían la tira y no te dejaban sentar. O mismo algunos juegos, ¿no? Donde se cuelgan los chicos, juegan un poco. Bueno, esperemos que no pase nada y cuidémonos. Camilo, ¿cómo están las cosas? Cuidarse ante todo. Y parece que la clave es el aire libre, ¿no? ¿Eh? Hace bastante que se viene diciendo. Que la clave es estar al aire libre. Ah, claro, para no contagiar. Claro, por eso. Exactamente. Y parecería que sí. Así que, bueno, no, me dijeron eso porque yo parece que no se entendió, pero yo dije que por ahí se contagiaba. Yo creo que no se contagian ni al aire libre, ni se contagian en las escuelas. Bueno, claro, pero acá van a escuchar todas las opiniones, todos los infectólogos, lo que todo, quieran. claro. El que te dice que te contagias, el que dice que no te contagias, nosotros el que dice que colapsó, el que no colapsó. Y bueno, y así la con situación todos. está complicada, cuídate mucho, ese es el tema fundamental. Principalmente, sí. Bueno, tenemos de todo ahora. A ver. No sé por dónde arrancar, la No, verdad. por Primero favor. vamos a tratar de arrancar por lo más positivo dentro de todo, que vamos a decir que es la vacuna, la vacunación. Positivo, bueno, para aquellos que pudieron recibir, aunque sea una dosis, ¿no? Pero bueno, hasta ahora fueron aplicadas 7.519.766 vacunas. Esto implica ambas dosis. Primeras dosis, estoy hablando a nivel país, Estoy Sí. hablando a nivel país, si no, ya habríamos vacunado ida y vuelta a toda la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, con la primera dosis 6.635.895 personas y con la segunda dosis 883.871 personas con la segunda dosis. Así que estas son las personas que completaron el ciclo de la vacunación y que no van a estar esperando un turno de Sinopharm con la segunda dosis o lo que sea. Eso vacunación. Y si te parece, ya que vamos de lo macro, vamos de lo general, nos vamos yendo a lo particular, que es vacunación en la ciudad de Buenos Aires, donde hubo 712.967 aplicaciones, 607.798 de la primera dosis y 105.169 de la segunda dosis. Este número que vamos a dar ahora ya hace unas semanas que no se mueve mucho, por lo menos en las primeras dosis, lo que, según los datos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Salud de la ciudad de Buenos Aires, implica que fue todo el personal de salud fue vacunado por lo menos con una dosis. 181.234 dosis, primeras dosis fueron dadas al personal de salud, lo que implicaría la totalidad del mismo, tal como dijimos recién, y 99.108 segundas dosis. Lo que implica que falta todavía que se le den varias segundas dosis al personal de salud, ¿no? Según estos datos también, personal de salud de la primera línea, terapistas, enfermeros, fueron los primeros en recibir ambas dosis, ¿no? Sobre todo lo de terapia intensiva. Exactamente, sobre todo terapia intensiva y todo aquel que trabaja en lo que se llama la primera línea de de combate contra el COVID, digamos, ¿no? Claro. Después, adultos mayores, un número que seguimos muy de cerca, fueron aplicados ya 406.930 primeras dosis. Esto ya va de 65 años en adelante. Esperemos que pronto se pueda vacunar a todos los que faltan, no solamente mayores de 65, sino también mayores de 60. Y fueron dadas 5.735 segundas dosis. Un número muy pequeño al lado de todas las segundas dosis que se tienen que dar todavía, ¿no? No solamente la vacuna Sinopharm, que es la que van a destinar ahora a segundas dosis, sino también de Sputnik y las de AstraZeneca, pero que tienen un periodo de espera más grande entre primera y segundas dosis, ¿no? Es la primera que se aplicó para adultos mayores de 80 años allá por fines de febrero. Esto es vacunación. ¿Puedo agregar una? Yo tengo Sí. más de 65, todavía no me pude vacunar Sí. porque tengo un despelote ahí entre que el gobierno de la ciudad me dice que yo en algún momento fui afiliado a un lugar que Sí. vacuna y el lugar que vacuna que no me da la vacuna, así que vamos a ver
si se destraba en algún momento. Bueno, y si vienen vacunas para que me la puedan dar, ¿no? Claro, exactamente. Pero tengo que festejar que alrededor mío se la dio cantidad de gente que conozco. Amigos, compañeros, familiares, Así que eso es bueno. Es Eso bueno, es es bueno. bueno. Seguimos pasando de vacunación ahora a testeos. El promedio de testeos diarios en la ciudad de Buenos Aires, la semana pasada dijimos que estaba en 20.000, ahora el piso es de 20.000, ya se está llegando a los 21.000 testeos diarios de promedio semanal, ¿no? Es muy complicado, perdón, es muy raro ver que algún día se haga menos de 20.000 testeos. Esto implica aproximadamente en un 60% de testeos a residentes de la ciudad de Buenos Aires y un 40% aproximadamente a no residentes. Mayoría, obviamente, por cercanía de la provincia de Buenos Aires. Esto en relación a testeos. ¿Qué pasó? Al subir progresivamente la cantidad de testeos que se hacen y mantener, que esto es algo de lo que hablaba Quirós, mantener la curva de contagios aplanada, que los contagios no sigan subiendo a pesar de intensificar los testeos y el rastreo y el aislamiento. Esto está logrando que la positividad baje un poquito. Cuando estuvimos hablando de casi un 30%, de picos de casi un 30%, ahora se está estacionando en un 25% y de a poquito sigue bajando cada vez más. Esto implica que efectivamente se está amesetando esta famosa curva acá en la ciudad de Buenos Aires. En un lugar muy alto se ameseta. En un lugar alto, no lo claro. conocíamos Sí. ni cuando estuvimos todos encerrados. Claro, exactamente. Eso, de todas maneras, se pueden sacar un montón de conclusiones al respecto, pero sí, y mismo a la vez esto un poco ayuda a lo que decía Quirós antes, lo que creo que lo mencionó la semana pasada, que bajó mucho la letalidad. La letalidad del año pasado fue de un 3, hubo picos de en el pico de contagios fue de 3, casi 4%, ahora estamos en el 2.4%. Lo que implica que hay muchos más contagios, pero a la vez hay menos fallecidos. Un número al que vamos a llegar en un segundito también. Que igual estamos altos, ¿no? Que igual está alto y está subiendo. Es más, vamos a ir con ese número ya que estamos ahí. En este último mes hubo... Siempre dependen los reportes, son muy variados de día a día. A veces se reportan muchos más fallecidos que otros días, pero el promedio en abril hasta la semana pasada venía siendo más o menos de unos 30 fallecidos por día. En los últimos días subió un poco ese número, por ende el promedio va a seguir subiendo un poco más. De todas maneras, es un poco más bajo que lo que fue en el primer pico que tuvimos allá por el mes de agosto. En la primera ola. Exactamente, en la primera ola, que fueron alrededor de 60 fallecidos por día en promedio, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el día de ayer que hubo 50 fallecidos y antes de ayer que hubo 51, ese promedio, seguramente estos 30 que mencionamos hace un ratito, de a poquito va a ir subiendo. De todas maneras, teniendo en cuenta que los casos se están aplanando, eso directamente se va a ver relacionado con este número también, ¿no? Así que esperamos que no siga subiendo, sino que todo lo contrario, que baje. Otro número en el cual se ve reflejado el aumento de casos es en la ocupación de camas de terapia intensiva. Otro número que venimos siguiendo y venimos dando todas las semanas porque es muy importante saber hasta dónde da el sistema de salud público y si realmente, así como dicen los mandatarios de la ciudad, está equipada la ciudad para darle la atención necesaria a todos sus residentes y los no residentes también, ¿no? Todo aquel que lo necesite. Y lo que podemos ver es que en relación al pico del año pasado, como dijimos hace un ratito, allá por el mes de agosto, hay un aumento bastante grande y que se dio muy acelerado en las últimas semanas. Este aumento fue aproximadamente de un 60 a un 84% en este momento de camas de terapia intensiva ocupadas en el sector público de la ciudad. Así como en el primer pico, en la primera ola que tuvimos el año pasado, había 315 camas ocupadas sobre 450, ahora hay 380 sobre 450. ¿Qué pasa? Esto se ve relacionado
obviamente, como lo dijimos recién, al aumento de casos, pero no solamente a eso, sino que así como el año pasado se habían suspendido un montón de tratamientos, de operaciones y demás, hubo una gran ocupación, sobre todo en el sistema privado, estaba completamente liberado para tratar básicamente, o mejor dicho, íntegramente COVID. Esas camas, en este momento, en estos últimos meses, fueron ocupadas por otras patologías también, otras enfermedades que merecen ser atendidas. Entonces, ¿qué está pasando? El sistema de salud privado empezó a derivar al sistema de salud público todos los pacientes COVID. Y por ejemplo, un hospital como el Fernández está preparado para atender íntegramente pacientes COVID. Acá podemos ver cómo, más allá de que no crecieron, digamos, exponencialmente los casos y no crecieron exponencialmente las muertes, como sí lo hicieron la ocupación de camas de terapia intensiva en el sector público. ¿Qué hizo mientras tanto el sector privado? No lo sabemos. Si se prepararon, si no se prepararon, bueno, aparentemente por las fuentes y por la gente que podemos hablar, el sistema de salud público parece estar preparado y está recibiendo a todos los pacientes que no pueden ser atendidos por las prepagas. Esto también se puede ver, esta gran ocupación, a otra variante que el otro día consultaba con un infectólogo, que es que los pacientes, al bajar mucho la edad de los contagios y de los pacientes que entran en terapia intensiva, al ser más jóvenes es mucho más larga la estadía que están ocupando esas camas. Eso lo que implica es que no baje rápidamente la ocupación de estas camas de terapia intensiva y que no haya, por ejemplo, no sé, que un día te entren 10, pero se vayan 5, sino que te entran 10 y te entran 10 y te entran 10 y se ocupan cada vez más camas y no va fluctuando ni va variando ese número, ¿no? Pero a la vez, por ocupación de COVID, si comparamos nuevamente este pico con el pico del año pasado, este pico tuvo, hasta ahora de promedio, tuvo 9 camas de terapia intensiva ocupadas por día, lo cual es bastante alto. Son 9 camas y 9 personas que la están peleando y se les complica su situación cada día, ¿no? Que se van agregando 9 camas. Exactamente, que 9 personas entran en terapia intensiva por día. Ahora, el pico del año pasado era de promedio diario 29 personas. Así que esto solamente por COVID. Solamente ingresos a terapia intensiva por COVID. Así que esta saturación de camas en el sistema privado, sobre todo, se debe más que nada por el atender otras patologías y demás. Esto directamente también, otro dato más, se corresponde con el pedido primero de Nación y después de Ciudad de que justamente los sanatorios privados no atiendan o que no estén haciendo operaciones que pueden ser postergables. Y hoy la atención en camas no COVID está en el orden del 20% más o menos, ¿no? Claro, exactamente, sí. Es que y en este número es donde vemos lo que dije hace un ratito, que los pacientes que están ingresando tardan más de salir. Tardan más en salir, digamos, de la terapia intensiva los pacientes que ingresan con COVID. Por eso, al prolongarse esos tiempos, no se desocupan las camas y siguen ingresando pacientes, siguen ingresando y bueno, esperemos que a medida que bajen los contagios, baje este número también. ¿Te quedaba algo? Porque tengo malas noticias, Pau. Me están avisando que estamos sin tiempo. Sí, pero lo charlaremos en otro momento, porque películas no iba a recomendar, no hay cines, así que no tiene sentido hablar de cine, pero sí quería hablar un poco de los Oscar y un poco a dónde está yendo, mejor dicho, una industria que por ahí quiere entretener. Es raro. Para mí están tratando de alguna manera de cambiar estos parámetros de entretener. Creo que no satisfactoriamente, porque fueron los Oscar menos vistos de la historia y fueron lo más feo, lo más triste, no tenían presentador, no tenían nada, así que bueno. No había muchas posibilidades, ¿no? En este momento con el COVID y todo, de hacer una cosa muy presencial, ¿no? Pero
primero que lo hicieron bastante presencial, pero más allá de eso, los tipos estaban recontra preparados. A todos los que asistieron les mandaron un aparatito que es para que te autohisopes. ¿Viste? Para que te hagas el test vos solo. Le mandaron a cada uno de los invitados, le mandaron eso. Distanciaron las mesas, lo hicieron lo más presencial que pudieron los tipos. Y dentro de esa organización todo perfecto. El tema es que muy lindo los vestidos, muy lindo los trajes, pero después ¿qué? ¿Qué me estás dando? Así que bueno. Bueno, como nos quedamos sin tiempo, decí nada más cuál es la película que más Oscar recibió. La que más... la que se ganó los más importantes, igual sí creo que es la que más recibió también, después voy a hacer numeritos, pero es Nomadland, que hablamos hace un par de semanas. Iba a entrar en cartelera, iba a entrar en los cines, no llegó acá porque lo cerraron de nuevo. Así que nada, por ahí pronto la van a poder ver y si no la van a tener que piratear. Básicamente es eso. Bueno, Camilo, nos fuimos. Hasta la semana que viene. La semana que viene nos amplía más con el tema cine y con el tema Oscars. Chau, hasta la semana que viene. Espero que hayan disfrutado del programa. Los Locos de Buenos Aires. 30 años.